Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos una vez más a tu canal cristiano católico, Huella Católica. Hoy nos complace dos hermanos de visita que van a hacer un análisis de un tema interesante. El análisis va a ser sobre la intercesión de los santos, basado mayormente en el debate que hubo recientemente entre David y el hermano Wilfred. Ellos van a estar analizando y van a estar pues dialogando entre ellos mismos, y créanme que va a estar muy interesante. Tenemos en el cuadro del medio tenemos al hermano Elmer Arana. Elmer, preséntese, por favor. Bendiciones. Gracias, hermano, que Dios te bendiga, y bendiciones a todos los que nos siguen esta noche por su canal Huella Católica. Pues como todos me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologista católico y soy miembro del Movimiento Misionero San Juan 23. Es un placer estar aquí con ustedes, compartir con mi hermano Mónico y también con mi hermano Joseph Morales. Adelante, hermano, gracias. Gracias, hermanos. Y tenemos al hermano Joseph Morales, uno de los invitados a Huella Católica, que nos dejó sorprendido en el video de ayer. Muy interesante sus argumentos y muy buenos. Estamos bendecidos por la presencia del hermano Joseph. Hermano Joseph, preséntese otra vez para aquellos que no han visto quién es usted y que sepan quién es usted. Buenas noches, hermano Mónico. Buenas noches, hermano Elmer. Bendiciones para cada uno de ustedes. Quienes saluda, yo soy el hermano Joseph Morales Espinola. Pues tengo el grato honor nuevamente de estar aquí en su canal Huella Católica para poder compartir un tema importante, como bien lo decía el hermano Mónico, hablar sobre la intercesión de los santos, pero teniendo como punto de partida el análisis bíblico, teológico sobre el debate que tuvo pues mi hermano Wilfred Misael el 1 de diciembre a las 9 de la noche. Es un placer y espero que este video sea de mucha bendición, y a la misma vez también aprovechar porque este video de manera especial está dedicado para mi amigo y mi hermano Wilfred Misael, a quien le mando un saludo desde aquí, deseando que Dios y María bendiga a su familia y bendiga a él y a cada uno de los que están en este momento en esta transmisión. Bendiciones para todos. Adelante, hermano Mónico. Muchas gracias, hermano Joseph. Le voy a pedir por favor, hermano Joseph, si pueden virar la cámara un poquito hacia su derecha. Vamos a ver si... porque se le está... ahí, perfecto, déjalo ahí. Ok, hermano. Ahí mismo. Muy bien. Pues el canal es de usted. Es de ustedes dos y el tiempo es de ustedes dos. Así que se los dejo. Bendiciones, hermano. Gracias, hermano, muy amable. ¿Quieres iniciar tú, hermano Joseph? Sí, quiero empezar yo. Bueno, como yo ya dije, hermanito Elmer, gracias nuevamente por esta invitación, hermano Mónico. Quería empezar, en primer lugar, pues, hablando un poco sobre este debate que realmente, pues, dentro del ámbito católico o del ámbito evangélico, generó muchos comentarios, generó mucha incertidumbre por conocer el resultado final. Pero más allá de conocer el resultado final de quién ganó o quién perdió, creo yo que lo importante de todo esto es sacar provecho a ambas posturas, para poder ver quién fundamenta más y quién es la otra persona que dentro de lo que argumentó, pues carecía mucho de ideas, de conocimiento y sobre todo de fundamento bíblico. Quería empezar yo esta primera parte pues haciendo hincapié a todos ustedes que la presentación del hermano que fue el que debatió con Wilfred Misael, pues presentó su primera presentación, fue en el segundo 35, hacia el minuto 1:34, y comenzó con estas palabras: pide perdón por no poner su cámara porque se encontraba por un ordenador y no cuenta con la disponibilidad para poner su cámara. Lo raro es que en todos los debates que ha tenido, nunca ha puesto su cámara y empieza siempre con una excusa que no tiene sustento, porque el debate está planificado. Pide que sea un debate respetuoso, ¿no? Y que escuche su argumentación completa, menciona el hermano, ¿no? Y la primera objeción de todo esto, como más adelante voy a exponer, es que nunca expuso su doctrina, ¿no? Nunca argumentó nada.
solo atacó lo que expuso el argumento del hermano Wilfred Misael. Y a la misma vez también el hermano en su presentación indica y pide que escuchen su refutación, ¿no? Envía saludos también, ¿no?, al señor Roberto Isaac, quien dice de manera textual que es maestro de la escritura, de quien ha aprendido bastante. Pero ¿saben cuál es lo curioso de todo esto, hermanos? Que no hay datos bibliográficos ni su hoja de vida que sustente que es un maestro de la escritura. Es decir, no menciona en qué universidad pues él estudió, cuál es la especialización que ha tenido, cuáles son los cursos o los grados académicos que ha tenido. Por lo tanto, sus palabras solamente son palabras. No hay algo que manifieste o que fundamente todo lo que él dice de este señor Roberto Isaac, quien lo pone como un maestro de la escritura. Después de eso, tenemos también lo que es la presentación del hermano Wilfred Misael, que se da a partir del minuto, el primer minuto, con los 35 segundos, y termina los 2 minutos 26 segundos. Aproximadamente demoró 1 minuto con 31 segundos. El moderador de aquel debate fue el hermano Arnold Portillo, quien indicó después de la presentación que ambos participantes habían acordado 25 minutos de exposición. Es importante esto. En el primer punto de exposición, el hermano Wilfred Misael inicia en el minuto 2 con 46 segundos y termina en el minuto 27 con 46 segundos. El mismo hermano Wilfred Misael, hay que resaltar esto, el mismo hermano Wilfred Misael es quien se da cuenta del tiempo y decide parar, y quien le hace acuerdo al moderador. Esto es importante, porque estamos viendo que el hermano Wilfred Misael, apologista católico, no es que él quiere tener una ventaja, no es que él pues realiza las cosas de una manera no seria, sino que él se da cuenta que en los tiempos se tienen que cumplir. Por lo tanto, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta en un debate. Y el hermano, fiel a sus convicciones, a sus principios, se da cuenta de ello y él mismo decide parar para que continúe el siguiente hermano. Después de eso también existe la exposición, pues, ¿no?, del primer turno del contrincante, del hermano Wilfred. Él inicia, pues, en el minuto 28, a los 16 segundos, y comienza a decir algo que me llama mucho la atención. Iremos analizando cada uno de estos puntos, ¿no? Comienza a decir que no podrá dar ningún texto de la Biblia donde vea a un cristiano de la tierra pidiendo la intercesión de un santo del cielo, y que un santo del cielo lo escucha. No existe este texto y que un santo del cielo lo escuche, ¿no? No existe esto, ningún texto. No lo podrá dar, dice, y no hay ejemplos, ¿no? Lo más probable es que se confundan con textos de Apocalipsis. No hay un texto en la Biblia donde los apóstoles o Jesús hayan enseñado a la iglesia de la tierra a pedir a los santos, donde lo hayan recomendado, donde lo hayan hecho. No existen estos textos porque no es bíblico. Y menciona que su amigo Wilfred cree que la Biblia lo dice, pero no dice. Pero él sí cree lo que los apóstoles enseñaron, que es orar al Padre en el nombre de Jesús, y menciona textos típicos de Juan capítulo 16, versículo 23, Juan 14, 13, indica, según el hermano lee el texto y reflexiona de esta forma, indica que hay que orar en el nombre de Jesús, que es una garantía. Pero la pregunta es, este texto que acabé de mencionar, esto no excluye a la oración de los santos. Jesús no dijo nunca, no oren a los santos que están en el cielo, ¿no? Entonces es importante aclarar esto. Si bien es cierto, Jesús dice que todo lo que pidan en su nombre, esto no significa, él le añade y le pone, no, porque hay que orar a Jesús, por lo tanto no hay que orar a ningún santo, pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dice él y lo cree él. Entonces hay que dejar bien en claro esta postura y esta parte de lo que estoy indicando, ¿no? Después de eso dice, Dios es omnipresente y omnisciente. Solo Dios puede escuchar, dice el hermano, a millones de cristianos de toda parte del mundo al mismo tiempo. Y menciona Jeremías 23, 24, Salmo 139, versículo 3, Jeremías 23, el 14 al 24, Hechos 17, verso 27, y Proverbios 15, 3. Y dice lo siguiente, ¿no? Los ojos de Yahvé están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y él concluye de una manera muy infantil. Concluye que ahí está Dios en todo lugar, ¿no? Y luego menciona donde dice eso de María de los Santos. La pregunta es, si Dios está en todo lugar y él está atento a los demás, pero ahí no dice que María y los santos no pueden interceder.
¿no? En ese texto no está diciendo de que María y los santos excluye, o la misma Biblia excluye la intercesión de los santos y de María Santísima. Puntos importantes estoy citando para que podamos darnos cuenta que lo que argumentó o lo que expuso, por decirlo así, más que exponer toda su refutación, fue simplemente tomar textos que no son excluyentes para lo que nosotros como cristianos católicos creemos como intercesión de los santos. Después de eso cita Salmo 139, del 7 al 8, donde dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Pero este texto también no contradice nada a la intercesión de los santos. Y él dice, pero ahí está. Hay que orar siempre a Dios. Hay que orar siempre a Jesús. Pero en este texto, hermanos, no está contradiciendo nada la doctrina de la intercesión de los santos en los cuales nosotros creemos. También cita Jeremías 16, ¿no? Donde dice, no hay semejante a ti, oh Yahvé, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Y en ese momento es importante recalcar y decir, ¿quién ha mencionado que María o los santos son Dios? ¿No? Nosotros creemos que María y los santos no son Dios, ¿no? Pero él relaciona estos textos bíblicos haciendo creer o pensar que nosotros creemos que María y los santos son Dios. Después de eso también en el minuto 31, en los 18 segundos, empieza a nombrar a los apologistas católicos. Una falta total de respeto, sinceramente, con todo cariño, con todo amor, ¿no? Considero de manera particular que el debate es entre una persona y otra. Y por lo tanto, si yo tengo algún tipo de referencia, la tengo que hacer para con la persona en la cual estoy teniendo un debate. No ir mencionando de a pocos a personas que en principio no están y en segundo lugar no se pueden defender. Desde ahí nada más podemos ver y analizar que la única estrategia que este hermano tenía para llevar el debate es desviar la atención. Pero como existimos católicos comprometidos, inteligentes, que nos gusta pensar, analizar, comprender, ¿no? Y darnos cuenta de todo lo que sucede, de estos detalles, nos damos cuenta de que lo único que fue hacer el hermano fue en tratar de desviar la atención, pero el hermano Wilfred Misael, con mucha sapiencia, con mucha educación, con mucha sabiduría, no se dejó desviar del tema. Entonces comienza a nombrar a los apologistas católicos, al padre Luis Toro, a Rafael Díaz, inclusive al hermano Mónico Vázquez, ¿no? Menciona que los protestantes son los reformados, bautistas, presbiterianos, luteranos, etcétera. Y todos ellos creen que sí siguen teniendo conciencia, dice, ¿no? En el minuto 32, en el segundo 3, ¿no? Hasta el segundo 10, ¿no? Del minuto 32, también nos dice una total herejía, que los santos tienen conciencia, pero que están descansando de sus obras, ¿no? Y a la misma vez hay una cosa que me llamó la atención de esta parte, que tiene un tono de voz bastante inmaduro y muy burlesco. Además menciona que ellos, los santos, ya no viven y solo esperan el tiempo perfecto de Dios. Y menciona Apocalipsis 6, del 9 al 11, en el cual también menciona una vez más que el padre Luis Toro lo interpreta de alguna manera equivocada, y también en ese momento para confrontar, porque esa es la palabra, confrontar y tratar de desviar la atención, le dice al hermano Wilfred Misael que demuestre lo que hizo Luis Toro, ahí si hay intercesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso también comienza y menciona que presentarán sus objeciones, ¿no? Algunos argumentos que utilizan los católicos, sacando fuera de contextos bíblicos, para fundamentar su falsa doctrina. Él menciona falsa doctrina, y una vez más ahí entra como quien dice a relucir, o entra un hermano también apologista católico, aparece en escena, el hermano Max Roper, en el cual él dice que el Evangelio de San Lucas 15:7, pues él lo interpreta de manera equivocada, y en ese mismo momento también le dice al hermano Wilfred Misael que defienda su argumento del hermano de huella católica, ¿no? Porque él dice que está totalmente convencido que él ya refutó al hermano Max Roper. Y yo me pregunto, ¿cómo puede refutar él al hermano Max Roper si el hermano Max Roper no está debatiendo con él? Simplemente lo que él está haciendo es tratar de hacer todo un espectáculo, ¿no? Tratando lo posible de llamar la atención, de desviar la atención, o provocar con quien está debatiendo para que desvíe su atención y no se sienta concentrado en lo que tiene que hacer. Pero el hermano Wilfred Misael estaba totalmente tranquilo, sereno, calmado, educado, y supo manejar
la situación. Y a la misma vez también hay una observación importante que hay que hacer aquí, ya lo mencioné, lo vuelvo a mencionar. Con quien estaba debatiendo este hermano era con Wilfred Misael, no estaba debatiendo ni con Luis Toro, ni con Rafael Díaz, ni con Mónico Vázquez, ni con Max Roper, estaba debatiendo con el hermano Wilfred Misael. Por lo tanto, todo lo que tenía que mencionar el hermano en cuanto a su fundamentación, en cuanto a todo lo que él había leído, todas sus anotaciones tenían que ser en función de la persona en la cual estaba haciendo su debate, que era con el hermano Wilfred Misael. Pero ya vemos que él no lo hace, ¿no? Y esto significa para mí algunas cosas: infantilismo y mala educación, porque nombra personas que en principio no están y no se pueden defender. Y así sucesivamente también menciona, una vez más, ¿no?, el texto bíblico de Lucas 15, del 5 al 6, ¿no? Y continúa diciendo que el hermano Max Roper malinterpreta todo esto, ¿no?, haciendo creer a los demás, pues, que hay intercesión de los santos cuando no hay, y utiliza en el minuto 38, en el segundo 7, menciona, él cree que pasa desapercibido, pero como les digo, para quienes analizamos y pensamos y nos tomamos el tiempo para anotar todo esto, nos damos cuenta que él buscaba otra cosa que no sea debatir, porque menciona la palabra que comúnmente utiliza el padre Luis Toro para subrayar algo importante, pero él lo hace de una forma, de una manera burlesca. Utiliza la palabra pácata y dice pácata para Max Roper. O sea, que él ya tiene la razón y no lo que comenta el hermano Max Roper seguramente en este texto bíblico, ¿no? Entonces, yo pienso que esto de aquí que acabo de mencionar en este momento es una primera parte importante para darnos cuenta que realmente, pues, el hermano lo único que trataba en el momento era de desviar la atención, ¿no? Más que fundamentar, pues, hablar de las personas. Y yo tengo entendido algo, ¿no? Que cuando uno menciona a las personas es porque son importantes, ¿no? Es importante para él el padre Luis Toro, Rafael Díaz, el hermano Mónico Vázquez, ¿no? Es importante también el hermano Max Roper, ¿no? Y a todos aquellos que él mencionó, considero yo de manera personal que son importantes, porque si no fueran importantes, él no los mencionara. O mencionara, pero para hablar algo que realmente sea productivo o algo que ayude en una disertación de un tema, de un abordaje que se está compartiendo. Pero el hermano lo único que mencionaba era para hacer sus palabras, sus muecas, sus gestos, ¿no? El tono de voz bastante infantil, y lo único que él quería lograr era que todo esto sea desviado a la atención, ¿no? Después de eso, también continuando con todo eso, ¿no? Otra vez en el minuto 39, en el segundo 6, otra vez le dice al hermano que defiende el argumento de su amigo Max Roper, ¿no? Ahí mismo también nos dice en el minuto 39, segundo 11, dice, otro argumento que usan los católicos es segunda de Pedro 1:15. Según el apologista Max Roper, dice que ni siquiera el texto habla de intercesión. Eso es falso, porque sus pasajes bíblicos que da, es decir, sus pasajes bíblicos que el hermano da, que no fuera un fundamento bíblico como tal, es decir, no fuera una argumentación, es decir, el hermano nunca expuso su tema, simplemente, como dice el hermano Wilfred Misael más adelante, él se dedicó a atacar, ¿no? A mencionar personas que no estaban en el debate. Entonces, esos textos bíblicos que también el hermano da, también no tienen ningún fundamento y tampoco indica que los santos no pueden interceder. Es una total contradicción entre lo que él dice y lo que él cree. Este texto interpreta, el hermano, que para que lo recuerden a Pedro iba a dejar sus cartas, dice él, ¿no? Que en ese texto no estaba hablando de que Pedro iba a ser, nosotros íbamos a conocer todo lo que Pedro iba a realizar, no únicamente por las oraciones, dice él. No, se estaba refiriendo aquí Pedro que iba a dejar sus cartas, iba a dejar algo escrito para que por medio de ello, ¿no?, nosotros lo recordáramos. Solo que ahí le tengo al hermano una pregunta. Pero él dice eso, pero no da bibliografía, no da un autor bíblico reconocido en donde pueda fundamentar lo que dice. Por tanto, sus palabras solo se quedan en palabras, en eso, que son palabras que carecen de veracidad y de fundamento. Cuando el hermano comente algún texto, algún pasaje, tiene que, si tiene la seriedad del caso, tiene que mencionar quién lo dijo, en qué momento lo dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, ¿no? Y cuál es el autor, cuáles son los estudiosos, ¿no?, que hablan, por ejemplo, el abordaje de segunda de Pedro, ¿no?,
¿Cuál es la exégesis bíblica? ¿Cuál es la teología de ese texto? Para que por lo menos ahí podamos tener algo de credibilidad. Pero aquí solamente lo está diciendo el hermano. Únicamente lo está diciendo el hermano. Nadie más lo está mencionando, ¿no? Él menciona de esa manera. Otra vez, desviando la atención. Minuto 41, en los 17 segundos. Le pide al hermano Wilfred que defienda la postura de Pérez Reynoso, porque si no, lo que enseña su hermano es falso. ¿Según quién? Según el hermano con quien debatió Wilfred Misael, ¿no? Mi pregunta y nuevamente es, ¿con quién está debatiendo? ¿Con Pérez Reynoso o con Wilfred Misael? Según él, si no defiende lo que dice es falso. Quiere decir que el hermano, el cual está debatiendo, el hermano Wilfred Misael en su momento, es la autoridad para determinar qué es verdad y qué es falsedad. Mentira. Si vamos a hablar sobre algún tema, si se va a debatir sobre algún tema, yo le pediría al hermano que seguramente va a ver este video, se centre en lo que tiene que decir, en lo que tiene que exponer, en lo que tiene que hablar, en lo que tiene que comentar, porque lo único que él va a lograr de esa manera es tratar en lo posible de desviar la atención, ¿no? Tratar en lo posible de que no se fundamente sobre el tema de la intercesión de los santos y que únicamente, ¿no? El hermano, en este caso, que el hermano Wilfred Misael, pues él trató de que él vaya respondiendo uno por uno, según la apreciación de él, lógicamente, según la manera como él entiende las cosas. Pero el hermano no es la autoridad para poder determinar si lo que dicen los apologistas católicos es así o no es así. Él no es la autoridad, ¿no? Él no es la autoridad. Entonces, eso también quiero dejar en claro. Otra cosa también que me llamó la atención en su exposición, exposición no fue, en su refutación, ¿no? En su tiempo que le tocó, porque nunca expuso nada, simplemente se compartió, mencionó cosas, ¿no? Que trajo a su mente varios personajes, como ya lo manifesté, ¿no? Varios apologistas católicos. En el minuto 43, en 48 segundos, menciona algo que a mí me llama la atención también. Menciona el comentario del exégeta Jorge Jaguar. Dice él que es erudito. Nuevamente mi pregunta, si es erudito, debe de aparecer, ¿no? En algún portal, en alguna página de eruditos realmente de renombre, ¿no? Que tengan un currículum o una carpeta de vida, pero intachable, ¿no? Que sean personas altamente preparadas, la universidad en la cual egresaron, ¿no? Libros que han publicado. Pero resulta que cuando yo comienzo a investigar sobre eso, ¿no? El hermano, cuando comience a comentar sobre este erudito exégeta, ¿no? No comenta parte de su biografía para poder corroborar si es erudito, solamente lo expone porque define ahí lo que es testigo y nada más. Entonces, yo les pregunto a ustedes que están viendo esta transmisión y que seguramente algunos otros que lo verán, ¿puede ser confiable solo porque yo digo que tal persona es erudita, pero yo no doy, ¿no? Fundamento o bibliografía confiable para poder demostrar o que lo que yo diga tenga sustento? Ustedes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? Hay otra cosa importante también, hermanos, que menciona en el minuto 45, a los 24 segundos, otro texto que también menciona él, que usan los católicos como Luis Toro, nuevamente ahí, un tono de voz que hace sentir su burla y su poca seriedad para realizar los temas. O sea, realmente toda esta primera parte que le tocó participar al hermano, lo único que hizo fue, cuando se refirió a los hermanos católicos, ¿no? Burlarse, utilizar ademanes, utilizar términos que no son propiedad de él, simplemente para tratar de llamar la atención, de desviar la atención, porque seguramente está acostumbrado a esto, ¿no? Y las disculpas del inicio simplemente son disculpas que carecen de todo fundamento. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden ver cualquier debate que el hermano ha tenido y en ninguna vez ha mostrado su imagen. Y eso desde ya es una falta total de respeto y de seriedad cuando se trata de abordar un tema que tiene que ver con algo bíblico, con algo teológico, con algo divino. Así que ustedes están sacando sus propias conclusiones, ¿no? También hay otro punto importante también, que en el minuto 50, a los 15 segundos dijo, y a todos oraron, intercedieron, mencionó él. En el minuto 50, en los 15 segundos mencionó el hermano, cuando estaba hablando de un texto bíblico, todos oraron e intercedieron.
pero no es intercedieron, hermano, es intercedieron. Pero ¿saben cuál es lo importante de resaltar esto, hermano? ¿O por qué yo lo menciono? Porque en ningún momento vi al hermano Wilfred Misael que hizo un gesto o un ademán de burla. Al contrario, como en toda su presentación, mantuvo la cordura, el respeto y la educación que seguramente ha obtenido desde su hogar y ahora como cristiano católico lo está poniendo en práctica. Esto es para felicitar al hermano Wilfred Misael porque mantuvo desde principio a fin una cordura, una educación, la cual habla bien no solamente de él, sino también habla bien de todos los cristianos católicos y tenemos que imitar esta forma de cómo él actuó en ese momento. Minuto 50, 18 segundos. En ese momento recién apareció el moderador y le hace el gesto con sus dedos que le falta 2 minutos. También en ese momento comienza a dar muchos textos y menciona algo que me llama la atención también y él dice de manera textual, al estilo Wilfred, y comienza a mencionar 1001 textos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que quede claro, si ustedes ven la primera parte de la argumentación del hermano Wilfred Misael, el hermano menciona un texto, explica y va a otro texto, explica y va a otro texto, explica y va a otro texto. Pero lo que hace el hermano, una vez más, llama la atención, quiere desviar la atención, ¿no? Lo único que él quiere es que la gente, pues, esté pendiente de todas las cosas que él dice para atraer su atención, pero al final no estaba diciendo nada. Estaba diciendo todo menos fundamentando, porque dio bastantes textos bíblicos al estilo de Wilfred, ¿no? Para tratar de llamar la atención. En el minuto 50, en el minuto 51, 13 segundos, menciona que va a usar patrística, nuevamente. El término patrística con un tono de voz bastante infantil, bastante inmaduro. Yo creo que el hermano se equivocó de lo que realmente pues se había quedado, que era un debate y por lo tanto un debate es algo serio y tengo que mostrar mi educación y mi postura en todo momento, pero parecía él que estaba jugando, ¿no? Que esto era un show, que esto era un espectáculo, que esto no era un debate, que esto no se estaba hablando de cosas serias como la palabra de Dios, ¿no? El discernimiento de un tema que es muy importante. Si de repente para él no es importante tener fe de que nosotros creemos que los santos interceden, pues por lo menos por respeto a quienes lo siguen y al canal en el cual él estaba, que era un canal de los hermanos evangélicos conociendo la verdad, era que mantenga la cordura, ¿no? Era que mantenga la cordura. Y bueno, eso de ahí era lo que yo quería mencionar, ¿sí? En esta primera intervención que yo tengo, ¿no? Me gustaría en este momento también darle pase pues al hermano Elmer Arana, que seguramente también va a comentar un poco más sobre este primer análisis que estamos haciendo del debate que tuvo el hermano Wilfred Misael. Adelante, hermanito Mónico. Adelante, hermano Mónico. Hermano Mónico. Hermano Mónico, está ahí. Sí, dígame, hermano. Terminó su primera intervención, hermano. Ok, perfecto. Dele entonces usted, comience con su tiempo. Ok, hermano, muchas gracias. Entonces, realmente muy completo el resumen que el hermano dio. Es un análisis muy, muy completo de lo que realmente pasó. Pues no tengo mucho que agregar a lo que él dijo. Pero bueno, para hacer un poquito de énfasis, sí, yéndome a lo que el hermano ponía de los argumentos que el hermano Iván daba en cuanto a no usar la cámara. Ya es una parte de una estrategia que él utiliza, incluso conmigo en un debate que tuvimos sobre lo que es el Ave María en la Biblia. Entonces, si el rosario era bíblico o la parte de lo que es el Ave María era bíblico, él también argumentó de que no utilizaba la cámara porque se había cortado el pelo. Es una de las excusas que él puso, que le había quedado corto. Y pues no hemos visto muchos debates que él pone pues realmente la excusa y no da la cara. El problema es realmente de que
Esto se da a pensar de que no es profesional en cierto sentido y en otro, pues de que uno como debatiente o como contrincante o como persona que está compartiendo un tema, realmente pues no va a estar seguro con quién está debatiendo, si solo es con él o con su pastor o con 2 o con 10 personas más. Uno no sabe exactamente y para estar seguro era bueno verlo así como estamos nosotros aquí, porque eso es pues como una norma. Si yo estoy dando mi cara, ¿cuál es el problema que él no la dé? O sea, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la justificación? Porque hay muchas excusas. Entonces, yo desde ya sí insto a todos los apologistas católicos a que cualquiera que quiera debatir con Iván, que le exija que dé la cara en todo momento, porque ya es una forma de actuar y esto pues pueda generar cierta ventaja para él. En cuanto a la presentación de él, como decía el hermano, él también se presentó como apologista. Yo hasta cierto punto no comparto que alguien se llame apologista cuando va a atacar una doctrina. En el caso de la intercesión de los santos es una doctrina puramente de la Iglesia Católica. O sea, de la Iglesia Católica. Si él viene a poner argumentos en contra de esta doctrina, pues no viene a defender una doctrina, sino que viene a atacarla, viene a querer refutarla, quiere a venir a desacreditarla y a decir no crean. O sea, esto es como decir que esto es falso, demostrar que es falso, y esto pues puede generar hasta cierto punto para los hermanos que son débiles en la fe, pues ciertas dudas. Entonces no se puede llamar a alguien apologista cuando realmente en lo que es la primera de Pedro 3:15 nos dice que demos pues argumentos de nuestra fe con mansedumbre, o sea, que defendamos la fe. Y como decía pues el Papa Juan Pablo II, conoce tu fe, vive tu fe, defiende tu fe. Entonces, no se puede venir a desbaratar o a querer desbaratar una doctrina de la iglesia cuando la iglesia realmente tiene 2000 años estudiando la Biblia y la sigue estudiando. Por eso tenemos el colegio apostólico de la iglesia. Que venga alguien que apenas tiene 22, 24 años de edad queriendo decir que esto es falso. Iglesias que las más antiguas, las reformadas o las que salieron de la reforma, pues tienen apenas 500 años, 502 años, otras que apenas tienen 20 años, 30 años y quieren pues realmente querer mandar a la iglesia, cuando es la iglesia la que compiló el canon de la Biblia y es la única que tiene la capacidad moral, la autoridad moral para interpretar la Biblia, pues es la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces no se le puede llamar apologista a alguien que va a refutar una doctrina o que va a atacar una doctrina. Apologista es el que realmente defiende una doctrina, defiende una fe. Entonces desde ahí, pues desde el comienzo yo no estoy de acuerdo con que él diga que él defiende su fe, se llame apologista, no. Cuando alguien venga y le ataque el falso diezmo y él lo va a defender, entonces lo podemos decir que él es un apologista porque va a defender una doctrina que él considera que es bíblica y que es verdadera. Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo. Ahora, hubieron más argumentos. El hermano también mencionaba que él mencionó a Max Ruper, a Pérez Reynoso, al padre Luis Toro, mencionó a bastantes y también mencionó a Richard Menéndez. Él en una de sus intentos de refutar decía que Richard Menéndez decía que se mencionaba en algo de que Pedro había resucitado a Tabita y que el milagro pues lo había efectuado Jesucristo y no Pedro. Entonces realmente queriendo desacreditar la intercesión de un santo. Pero bueno, hasta aquí todo eso. Él, como dijo el hermano, se hubiese limitado en lo que yo voy a exponer, en lo que yo voy a refutar y no mencionar a otros apologistas. En el caso de Max Ruper, había tenido un debate, también creo que era, no me acuerdo el tema, pero le decía y le preguntaba si se le creía a Max Ruper o al catecismo de la iglesia. Es una pregunta tonta desde todo punto de vista, sabiendo de que como cristianos católicos nosotros nos guiamos bajo la autoridad de la iglesia, o sea, estamos sometidos a la autoridad de la iglesia. Y el catecismo de la iglesia católica es la verdadera exegesis de la Biblia. Entonces, yo, Elmer Arana, no voy a estar encima de lo que es el colegio apostólico de la iglesia. Entonces, este catecismo es la verdadera exegesis, la verdadera hermenéutica
de la Biblia. Yo no voy a estar encima de lo que manda el Santo Colegio Apostólico. Bueno, y para entrar de lleno, pues realmente a lo que es, después de hacer un pequeño análisis, ya el hermano fue muy completo, a lo mejor va a agregar después en lo que es su segunda intervención, realmente quiénes son los santos. Nosotros tenemos en la iglesia, formamos una comunión de los santos. ¿Qué significa esto? La comunión de los santos quiere decir que vivimos en comunión. Nosotros somos una sola iglesia, como decía Wilfred Misael, pero en 3 estados distintos: la iglesia peregrina en la tierra, la iglesia en estado de purificación en el purgatorio y la iglesia triunfante que está en el cielo. La cabeza de esa iglesia es Jesucristo, como nos dice Colosenses 1:18. Entonces nosotros estamos en comunión. Nosotros oramos unos por otros. Nosotros oramos por los que están en el estado de purificación y también pedimos la intercesión a los que están en el cielo. Entonces vamos a ir a lo que nos dice realmente la Biblia. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, la Biblia nos dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces la Biblia nos manda a ser santos, o sea que busquemos la santidad. Entonces nosotros en la iglesia decimos que somos santos. También la Biblia en el capítulo 8, versículos 29 y 30 nos dice lo siguiente. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Romanos 8, 29, 30. A los que de antemano conoció, también los destinó a ser como su Hijo y semejantes a Él. ¿Semejantes a qué? Semejantes en santidad a Jesucristo, a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Por eso, a los que eligió de antemano también los llamó. Y cuando los llamó, los hace justos, o sea, los santificó. Y después de hacerlos santos, les dio la gloria. O sea, a los que llamó, los santificó. O sea, nos volvió santos. A los que nos llamó, nos hizo santos. Y nosotros, a través del bautismo, estamos llamados a ser santos. Estamos consagrados para Dios y estamos llamados a ser santos. Ahora hay una cosa que ellos confunden, lo que es mediador e intercedor. Sabemos que ellos utilizan el capítulo de primera de carta de Timoteo, el capítulo 2, versículo 5, donde habla de un solo mediador. Vamos a ir siempre a la Biblia y vamos a ver lo que nos dice ahí. Pero antes les voy a leer lo que nos dice el catecismo, a lo que se refiere realmente a lo que son los santos y a la comunión de los santos. El capítulo 946, el numeral 946, del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente: después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una pregunta. Si no, es la asamblea de todos los santos. La comunión de los santos es precisamente la iglesia. Entonces, los miembros de la iglesia somos santos, estamos llamados a la santidad. El numeral 947 dice: como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la iglesia, pero el miembro más importante es Cristo. O sea, como ya dije, Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces aquí la iglesia nos dice que realmente, ¿qué es realmente la expresión de la comunión de los santos? El numeral 948 también dice, tiene pues dos significados estrechamente relacionados: comunión entre cosas santas, santa, y comunión entre las personas santas. Entonces aquí nos habla realmente de lo que es la intercesión de los santos y quiénes son los santos. La iglesia es santa. ¿Por qué? Porque su fundador es Jesucristo y Jesucristo es santo. Ahora nos vamos a ir a al texto que ellos agarran para manipularlo y tergiversarlo, y es Primera Timoteo 2:5, y se los voy a leer, pero les voy a decir por qué hay una tergiversión
a lo que es este capítulo y este versículo de la Biblia. Primera de Timoteo 2:5 dice así, y este es el que ellos agarran, dice, único es Dios, único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre. Ellos agarran lo que es Primera de Timoteo 2:5, pero no leen todo el capítulo, no empiezan de lo que es el capítulo. Voy a leer lo que nos dice Primera de Timoteo 2:1 en adelante. Entonces la palabra dice, recomiendo ante todo, o sea, San Pablo a Timoteo dice, recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones. Dice, recomiendo ante todo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y de paz con toda la piedad y dignidad. Estas oraciones son buenas y Dios nuestro Salvador las escuchará, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué está haciendo aquí San Pablo? Nos está mandando, nos dice que todos oremos unos por otros. O sea, nos está diciendo que oremos por los gobernantes, nos está por los jefes de Estado, o sea, con los presidentes, por todas las autoridades, que oremos. Entonces nos dice que hagamos oraciones, súplicas, peticiones. Entonces, cuando nosotros nos obedecemos lo que San Pablo nos dice, nosotros estamos intercediendo. Y como santos, entonces esta es la intercesión de los santos. San Pablo pide que todos oremos unos por otros. Eso realmente es interceder. Entonces, intercesión de los santos. Nosotros somos en Cristo intercesores. Cristo es el único mediador, es cierto, así lo dice 1 Timoteo 2:5. Pero Cristo es el único Hijo de Dios. Exacto, nosotros también somos hijos de Dios en Cristo. En Cristo nosotros somos hijos de Dios. Cristo es el único sacerdote. Nosotros en Cristo también somos sacerdotes. ¿Y cómo lo comprobamos? A través del bautismo. Cristo es el único profeta. Nosotros somos en Cristo profetas en el bautismo. Cristo es el único rey. Nosotros somos en Cristo reyes. ¿Dónde? En el bautismo. Cristo es el único intercesor. Nosotros somos intercesores en Cristo. Porque si San Pablo creyera o hubiese creído que solo Jesús pudiera estar orando por nosotros al Padre, él no diría a los cristianos o a la iglesia que oraran unos por otros. Mira, nos voy a llevar a otro, y yo creo que este fue algo que el hermano Misael tocó, y vamos a ver cómo manda San Pablo a los cristianos, cómo manda a la iglesia a orar. Vamos a ver lo que nos dice Efesios en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a leer lo que nos está diciendo San Pablo en el capítulo 3:14 en adelante. Entonces nos dice lo siguiente. Dice, y ahora doblo las rodillas en presencia del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que Él se digne según la riqueza de su gloria fortalecer en ustedes por su espíritu el hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén enraizados y cimentados en el amor, que sean capaces de comprender con todos los creyentes la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, que conozcan más allá del conocimiento que es el amor de Cristo, y en fin de que puedan colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, que muestra su poder en nosotros y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Aquí realmente San Pablo está orando y dice que Él
dobla rodillas y manda a la iglesia que ore. Entonces, si los miembros de la iglesia somos santos y nosotros oramos a Dios, nosotros somos intercesores. Entonces, la iglesia está intercediendo, los santos están intercediendo. Ahora vamos a ver algo más. San Pablo pues dice, yo doblo mis rodillas delante del Padre y pidiendo al Padre el poder que Él nos ha dado. San Pablo también le pide a los efesios que pidan por Él. Si solo Jesús, vamos a decir, si solo Jesús es el único intercesor, ¿por qué San Pablo hace esa petición a los efesios que oren? Vamos a ver lo que nos dice Efesios en capítulo 6, versículos 18 y 19. Miren lo que nos dice la escritura. En el capítulo 6, Efesios 6, 18 y 19. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y prosigan sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los hermanos. Rueguen también por mí, para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el ministerio del evangelio. Aquí San Pablo está pidiendo a la iglesia que oren, que hagan peticiones y también está diciendo que oren por él. Entonces San Pablo está instando a los santos de la iglesia a que intercedan por él. Esto realmente es la intercesión de los santos. Vamos a ver otra vez, y es otro de los temas que el hermano tocó, y es Santiago 5:14. Voy a terminar con esto y le doy paso al hermano. Ya vimos pues que como aquí San Pablo suplicó que oren por todos los santos de la iglesia, pero que intercedan, dice también por mí, y les dice a los efesios, nosotros podemos confiar en la comunión de los santos. Por eso todos en la iglesia a través del bautizo estamos consagrados a ser santos, a buscar la santidad. Vamos a ir a lo que es Santiago, la epístola de Santiago en el capítulo 5, y esto me recuerdo que el hermano lo tocó. Santiago 5 y versículos 14 al 18, les voy a leer. Dice, el que esté enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Confiésese unos a otros sus pecados y pidan unos a otros para que se sanen. La súplica del justo tiene mucho poder. La oración del santo tiene poder. La oración, la súplica del justo tiene poder. Con tal de que sean perseverantes. Dice, Elías era un hombre como nosotros y cuando rogó insistentemente que no lloviera en el país durante 3 años y medio, no llovió. Después rogó de nuevo y el cielo concedió la lluvia y la tierra produjo frutos. Miren lo que nos está diciendo el apóstol Santiago. La oración del justo tiene poder. Si yo soy un hombre justo, si yo soy miembro de la iglesia, si yo soy un santo de la iglesia, yo puedo interceder. La intercesión es bíblica. Así es de que aquí San Pablo nos dice que oremos unos por otros y si alguien está enfermo que llame al presbítero, que llame al sacerdote, no dice que llame al pastor, dice llame al presbítero de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es esto? La unción de los enfermos. Es otro de los 7 sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bueno, aquí mi primera intervención, le vuelvo a dar paso a mi hermano Joseph, pero antes, hermano Mónico, adelante. Muy bien. Hermano, ok. Vamos a la segunda parte. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a tenerlo? Bueno, unos 25 minutos más o menos, hermano. 25 minutos, ok. 25. Sí. Muy bien. Okay. Comienza entonces, sí, hermano. Bueno. Joseph. Wow.
Muchas gracias, hermanito Mónico. Bueno, excelente exposición también del hermano Elmer, ¿no? Quiero culminar esta parte, ¿no? De lo que estaba hablando sobre el debate y después de eso pasaré a complementar un poco más sobre lo que el hermano Elmer había expuesto de la intercesión de los santos. Voy a irme al minuto 52, 16 segundos, en donde el moderador mencionó que inicie sus 20 minutos de refutación. Y el hermano Wilfred Misael empezó a decir lo siguiente y me llamó mucho la atención y felicito, porque siempre le he dicho a él que tiene una manera de abordar los temas y una capacidad de análisis bastante amplia, ¿no? Y él dice lo siguiente, que no tiene nada que refutarle, porque solo atacó. ¿Qué le va a refutar? Porque donde hay un texto donde dice que los santos no pueden interceder por los vivos, ya que no dio ningún texto, se pasó leyendo textos, aquí no dice, pero eso no es refutar, eso no es apologética, porque él defiende que los santos no están en el cielo, que no pueden interceder. Y le pido, ¿dónde está el texto? Eso es lo que en primer momento dijo el hermano, ¿no? En su exposición, que el hermano, pues que debatió con Wilfred Misael, tuvo su primer tiempo de exposición, no fue de exposición, fue de atacar y de refutar todo lo que el hermano Wilfred Misael ha dicho, ¿no? En su tiempo que le tocó la primera parte, tenía que darle textos para refutarlo. No dio nada. No hay un texto que haya dado donde diga que los santos no pueden interceder por los vivos. Simplemente se pasó dando otros textos, los cuales no indicaban que Jesús, ¿no? O los apóstoles o la misma Biblia, pues dejaba claramente que los cristianos no podemos pedir a los santos de su intercesión. No dio ningún texto sobre eso. También el hermano, ¿no? Wilfred mencionó que no dio ningún texto bíblico que él defienda su doctrina, ¿no? ¿Dónde está el texto en donde diga que los santos que están en el cielo no pueden interceder, ¿no? Además también añadió que el hermano no tiene Biblia, ¿no? Y porque no está escrito no puede decir que no se puede hacer, y puso un ejemplo, ¿no? No hay texto donde diga que no traiga celular, y me levanto un mandamiento nuevo que no traiga celular, pero si no hay un texto solo son palabras de uno mismo. O sea, porque no hay en la Biblia yo no puedo hacer oraciones, porque el texto de la Biblia dice, en otras palabras, que yo solamente tengo que orarlo a Jesús. Eso no está diciendo de que no puedo yo pedirle a los santos, pedirle a la Virgen. Eso no está diciendo, eso no es excluyente. Eso fue el texto que el hermano Wilfred Misael le pedía en su segunda participación que el hermano le dé, pero nunca le dio un texto. Bueno, ya cuando estaban ya en la hora, 5 minutos 45 segundos, ya apareció el moderador y le dijo con los dedos que le faltaban 2 minutos, ¿no? Ahí mismo en la hora, 8 minutos 16 segundos, el moderador le dice que ya terminó su tiempo, ¿no? Y que iba 15 minutos en su segundo turno. Aquí parece ser que hubo una pequeña equivocación que el moderador aclaró, se confundió porque al inicio dijo que era 20 y después de eso mencionó que eran 15 minutos, ¿no? Después de eso también, en la misma hora, 8 minutos, en los 54 segundos, David habló y dijo que no podía más tarde, y que no podía más tarde, y el moderador le dijo a David y apagó su micrófono. O sea, yo quiero que alguien me explique, de ustedes que han hecho siempre debates, ¿no? Yo creo que la única persona que puede intervenir en un debate es el moderador. Bajo ninguna razón, la persona que no le toque hablar debe hablar. En este caso, el hermano Wilfred Misael, de manera muy respetuosa, ¿no? Muy elocuente, muy educada, en ningún momento intervino cuando el hermano estaba defendiendo, refutando, hablando sobre el tema de la intercesión de los santos. En ningún momento. Pero en este minuto, si ustedes pueden chequear después el video, se van a dar cuenta que él mencionó que él no podía más tarde, cuando este debate, hasta donde yo sé, ya estaba planificado con tiempo, ¿no? Debía de haber previsto todo para que el debate se dé de una manera normal, que siga su curso de manera normal, pero él siempre interviniendo y llamando la atención, ¿no? En la hora 9 minutos 13 segundos, ya era el segundo tiempo también del otro hermano con el cual debatió, el hermano Wilfred Misael, y menciona de una manera irónica, ¿no? Menciona que el día de hoy le prometieron una paliza y no le pudieron refutar. Esas palabras únicamente yo las entiendo que son para provocar y llamar la atención del hermano Wilfred Misael. Y además él indica algo que no sé de dónde sacó,
pero que él refutó a Luis Toro. Pero ¿cómo va a refutar al padre Luis Toro si no estaba en el debate, si no estuvo debatiendo con él, si ni siquiera el padre estaba físicamente ahí, ¿no? ¿Cómo puede decir y atreverse él, ¿no?, que refutó a Luis Toro simplemente porque él menciona cosas que supuestamente el padre Luis Toro dice? Lógicamente que hay que entender, cuando uno tiene pensamiento crítico, análisis, síntesis, se va a dar cuenta que son palabras de él, más no palabras del padre Luis Toro, ¿no? Pero él muy orgullosamente dice que él refutó a Luis Toro. Y además menciona que dice que esos son los textos que usa también el hermano Max Roper. Y en los comentarios, todo molesto, le mandó saludos, según él, que en los comentarios que el hermano Max Roper realizaba en este chat, cuando estaba viendo el debate en vivo, dice el hermano que estaba molesto y también le mandó un saludo, ¿no? Una manera realmente un poco seria, ¿no? Por no decir nada de seriedad, y que realmente deja mucho que desear de una persona que se autodenomina, como dijo el hermano Elmer Arana, apologista, ¿no? Que a la misma vez también se hace ver como una persona preparada, capacitada, pero si mínimamente nosotros no mostramos lo que es la educación y la seriedad en un tema, quiere decir que lo demás solamente son palabras y no hay algo que explique de manera contundente la capacidad y preparación que puede tener una persona, ¿no? Y a la hora 24 minutos, 6 segundos, también aparece el moderador y le dice, y dice también David ahí, pácata, ¿no? Otra vez utilizando palabras o términos de una persona que no es él, refiriéndose en este caso al padre Luis Toro. No lo dicen de manera explícita, pero quienes hemos visto los debates del padre Luis Toro, para captar la idea y una manera también de que nos dice a nosotros, ¿no? Esto es lo que tienes que saber, menciona siempre el padre, la palabra pácata, y él lo repite de una manera que no es oportuna por el debate que se estaba dando, ¿no? Y a la misma vez también el hermano responde, ¿no? Si ya terminó su tiempo, y el hermano le dice, sí, terminó su tiempo, ¿no? Y el hermano responde, gracias, y termina también esta segunda participación de una manera irónica, ¿no? Estuvo buena la paliza, siempre provocando, siempre diciendo cosas que no las dice, creo yo, una persona seria en los debates, y siempre mostrando el infantilismo y la mala formación y educación que tiene para este tipo de situaciones que se dan en estos medios, ¿no?, que son los debates, ¿no? Realmente muy, muy pobre en cuanto a un crecimiento de formación, de personalidad, en cuanto a educación, muy pobre realmente, ¿no? Y bueno, en las rondas de preguntas también me llamó mucho la atención, ¿no? El hermano Wilfred le pregunta, dame un texto donde indique los santos en el cielo ya no intercedan por los vivos, ¿no? Él responde Filipenses 1, 21, 24. Para él, ahí dice claramente que los santos no interceden en el cielo. Pues yo le invito a ustedes que lean ese texto y se van a dar cuenta que ahí no dice de manera explícita, radical y contundente que ningún santo puede interceder que está arriba en el cielo, ¿no? Y después de eso también, pues, no, el hermano también hace una pregunta y le hace la pregunta al hermano Wilfred Misael, ¿no? Con el mismo texto bíblico y le dice que responda, ¿no? Si ya no intercede, ¿no? Entonces el hermano Wilfred responde que el texto no tiene nada que ver con lo que él dijo, es decir, con la intercesión de los santos según como él lo ve, ¿no? Porque nosotros sabemos que la intercesión de los santos es totalmente bíblico, ¿no? Y después de eso, pues una pregunta totalmente candente y que llama mucho la atención, ¿no? Y a la misma vez también yo me he puesto a analizar, ¿no?, al hermano, y realmente considero y pienso yo que sus preguntas estaban más orientadas o tenían un fin totalmente distorsionado, ¿no? Totalmente llevando o tratando de llevar las preguntas para hacer caer al hermano Wilfred Misael, ¿no? Y le pregunta de esta forma, ¿no? Le dice, hay un debate donde otra vez Max Roper y el apologista unicitario, Alex Cerrato, ¿no? En un debate en que se llama se debe orar a María, como lo enseña la Iglesia Católica. En ese debate dice él, ¿no?, Max Roper, que la Iglesia Católica no enseña la oración a María, pero el catecismo habla de la oración a María y le pregunta al hermano, ¿quién tiene la razón? ¿El catecismo de la Iglesia Católica o Max Roper? De manera contundente, clara, convincente, educada, pensando el hermano Wilfred Misael, más allá de lo evidente, porque el hermano se ve que su capacidad de análisis no lo tiene, ¿no?
porque hace preguntas en las cuales tienen una dirección totalmente opuesta a lo que se quiere lograr en un debate, o sea, para hacer caer, pero el hermano Wilfred responde de manera contundente. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, está en tiempo presente continuo. Quiere decir que los santos que están en el cielo pueden orar sin cesar por quienes estamos aquí. ¡Pum! Y con eso concluye, hermano, esta segunda pregunta, ¿no? Y después de eso también, ya a la hora 32 minutos 20 segundos, ¿no? El hermano, ¿no? Interviene y dice que no está respondiendo nada. Otra vez más, el hermano, no cumpliendo las normas de un debate, ¿no? Se atreve a interrumpir cuando el hermano Wilfred Misael está respondiendo. Indistintamente de que esté respondiendo bien o mal, eso ya quedará para quienes hemos visto el debate y tenemos pues el análisis crítico, nos daremos cuenta si él respondió bien o mal. Pero bajo ninguna circunstancia, ninguna persona que es participante puede interrumpir cuando hace una pregunta. Pero el hermano ahí se ve que interrumpe, ¿no? Y el moderador interviene, ¿no? Y el hermano Wilfred Misael le dice algo contundente también de manera clara y precisa. Tiene que respetar lo que él diga. Y le pide, pues, en este caso menciona la palabra Señor al otro hermano que guarde silencio. Así de fácil, ¿no? Y a la misma vez también quiero agregar en esta parte que el moderador, pues, no estuvo tampoco a la altura, ¿no? No se puede presentar un debate de esta manera. No se puede dar un debate de esta manera, ¿no? En donde hay interrupciones por el otro hermano, en donde haya frases, palabras, alusiones, de una manera que no enriquezcan un debate. Un debate tiene que haber primero educación, tiene que haber seriedad, ¿no? Tienen que los dos hermanos respetarse. Y desde el inicio se vio que el otro hermano, desde el momento que no pone su cámara y trata de justificar lo injustificable, porque en ningún debate ha puesto, desde ahí nada más empieza mal el debate. En cambio, el hermano Wilfred Misael, con la sabiduría que viene de lo alto, con la formación apologética y cristiana católica que tiene, y sobre todo con la formación de educación y de personalidad que él tiene, pues realmente en este debate, pues para mí, dentro de mi análisis, él fue el justo ganador de todo eso. Y hay una cosa importante post debate que también lo quiero resaltar en este momento. Yo comentaba después del debate, ¿no? En las redes sociales, y decía que hay algo que realmente marca la madurez o no de una persona. Y el hermano Wilfred Misael marcó mucho la madurez en este debate. Él en ningún momento puso yo soy el ganador, yo gané, yo refuté, yo le di una paliza, como el hermano afirma que el hermano Wilfred le había dicho. ¿Dónde están las evidencias? ¿Dónde están las evidencias? ¿En qué post está? ¿En qué grabación de conversación hay? ¿En qué videollamada hay eso? Yo puedo decir mucho, pero tengo que demostrarlo. Entonces el hermano Wilfred Misael, con mucha cautela, con mucha educación, con mucha sabiduría, ¿no? Él simplemente a cada comentario que le hacíamos nosotros que él había ganado, él lo único que decía es, gracias hermano, bendiciones hermano, y nada más. Eso habla que realmente él, como ser humano, como persona, es una persona en primer lugar humilde, sencilla y muy madura en este tipo de temas, ¿no? Que no está a la altura de su contrincante en aquel momento. Entonces, esto para nosotros nos da una gran enseñanza y una vez más, hermano Wilfred, sé que estás en vivo, que nos estás viendo, felicitaciones, hermano, y que siga usted adelante. Y esto era un pequeño abordaje de este análisis y ahora voy a pasar a explicar sobre lo que indicaba el hermano Elmer Arana. Intercesión de los santos, llamado a la santidad. ¿Cuántas veces los hermanos separados nos han acusado a los católicos de acudir a los santos para pedir un favor o milagro del cielo, sin tener en cuenta que solamente Jesucristo es el único mediador ante el Padre? Y para ello utilizan el texto que ya mencionó el hermano Elmer, 1 Timoteo 2:5, que más adelante vamos a explicar también, para concretar, ¿no? Y definir todo esto de una manera bíblica teológica. En hebreo, el término kados, santo, y codes, santidad, aparece más de 830 veces. Es importante esto. La palabra en el Nuevo Testamento en griego es agios, la cual significa santo. En el lenguaje religioso expresa la separación, ojo, la separación y consagración de lo que es común o inmundo, consagración a lo que es divino, sagrado y puro. Es decir, un ser humano, ¿no? El cual es consagrado por lo divino
para hacerlo algo sagrado y puro. Eso es la concepción de lo que es un santo. La palabra de Dios nos dice atentamente que todos los creyentes están llamados a la santidad. Levítico 19:2, Primera de Corintios 1-2, Primera de Tesalonicenses 4-5 y Primera de Tesalonicenses 5:23. A la perfección cristiana también estamos llamados a la santidad. Mateo 5:48, Segunda de Corintios 13:11, Hebreos 12, verso 23. Y reciben también el nombre de los santos del Altísimo. Eso está en Daniel capítulo 7, versículo 22. Del mismo modo, sin la santidad, nadie podrá ver al Señor. ¿Dónde está eso? Hebreos capítulo 12, versículo 14. El mismo hombre recto mirará su rostro, también dice. Solamente veremos a Dios, ¿no? Por ser santos, y solamente miraremos su rostro quienes son santos. Salmo 11:7. Los santos también irán al cielo. Hechos capítulo 26, versículo 18. Efesios 1:18. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. Los justos, los santos. Salmo 68, verso 3. Y también dice, regocíjense los santos por su gloria. Salmo 149, verso 5. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los santos. Primera de Juan 2:17. Lo que Dios quiere es que ustedes vivan consagrados a Él para ser santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esto quiere decir que los cristianos estamos llamados a ser santos y sin mancha delante de Jesús. Lo dice la Biblia, Colosenses 1:22, Efesios 1:4. Ya vivir de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santos. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Y a la misma vez también la Escritura añade que Él, Jesús, es además el Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Entonces estamos hablando, y de manera de conclusión en esta parte, de que estamos llamados a la santidad, que solo los santos están en el cielo, que solo los santos son aquellos que podrán ver el rostro de Dios. Lo dice la Biblia, mencioné los textos. Entonces, esto es una prueba bíblica contundente de que todos estamos llamados a la santidad. Ahora, voy a dar ejemplos de los santos en el Antiguo Testamento. Los libros sagrados narran varios ejemplos de hombres y mujeres que llevaron una vida virtuosa. Por ejemplo, el justo Abel, en Hebreos 11:4, pasando por su descendiente Enoc, quien también vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Génesis 5:22. Noé, quien era hombre bueno, que siempre obedecía al Creador. Génesis 6:9, Génesis 7:1. Y también fue predicador de justicia. Noé, nos dice segunda de Pedro 2:5. Los patriarcas también nos hablan, como Abraham, padre de los creyentes para los judíos cristianos. Eso está en Romanos 4:11, en Gálatas 3, del verso del 8 al 9, llamado también como el amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, porque Dios lo aceptó como justo, como santo. Génesis 15:6. También aparece Lot en escena, hombre santo que vivía en medio de gente malvada. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos de 7 al 8. José, quien era el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos por envidia, pero a quien Dios siempre estaba con él. Hechos capítulo 7, versículo 9. El santo Job, que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios. Job 1:1, modelo de obediencia y sufrimiento. Santiago 5:11, y quien no pecó de palabra en su desgracia. Job 2:10. A la misma vez también tenemos a Moisés, quien era el caudillo y el legislador del pueblo hebreo, ¿no? Era el hombre más humilde del mundo. Eso lo encontramos en Números 12:3. Por ser un siervo fiel, Hebreos 3:5. Tenía el privilegio de hablar cara a cara con el Todopoderoso. Éxodo 33, verso 11. Aarón, que recibe el calificativo de santo de Dios, eso está también en Salmo 106, verso 16. Así como también su sucesor Josué, quien es considerado siervo del Señor. Eso también está en Salmos 24, verso 29. Las mujeres santas, también encontramos mucha bibliografía en la Biblia, es decir, escritos bíblicos en la cual podemos ver que muchas mujeres fueron santas. Sara, la esposa de Abraham, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 5 al 6. Judith, mujer bendita para el pueblo de Israel. Eso está en Jueces 13:18. Rahab, la prostituta que Dios aceptó como justa por sus hechos. Santiago capítulo 2,
verso 25 al 26. Y también Ruth, una mujer ejemplar. Eso está en Ruth 3:11. De los jueces se menciona que el Espíritu de Dios estaba sobre Gadeón. Jueces 6, verso 12. Y también era un hombre fuerte y valiente. Jueces 6:34. Del mismo modo se encontraba Sansón consagrado como nazareno para que empezara a liberar a su pueblo de los filisteos. Eso está en Jueces 13:5. De él dice la escritura que el niño crecía y el Señor lo bendecía. Jueces 13:24. En cuanto a los santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos, eso está en Hechos capítulo 3, versículo 21, también llamados siervos, en Amós 3, verso 7, o santos hombres de Dios, segunda de Pedro 1:21. Samuel también fue un consagrado, un santo, al servicio del templo y considerado por todo Israel como verdadero profeta del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Daniel, a quien Dios amaba. Daniel 10, verso 19 y Daniel 10, verso 19 también. Oseas y Ezequiel, centinelas de Dios. Eso está en Oseas, capítulo 9, versículo 8 y en Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, ¿no? Y Eliseo, que también era llamado el santo profeta de Dios, segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9. Jeremías, destinado por el Altísimo desde antes que naciera para que fuera profeta de las naciones. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. El rey David, quien a pesar de su debilidad humana, eso está en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7 al 9, cumplió con los mandamientos y las leyes divinas. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 34, y fue agradable al corazón de Dios, como lo vemos en Hechos, capítulo 13, versículo 22. Los monarcas, Joás, Ezequías y Josías, hicieron lo que es recto a los ojos de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 2, segunda de Reyes, capítulo 18, verso 3, y segunda de Reyes, capítulo 22, verso 2. El sumo sacerdote Joiada, que tras su muerte lo enterraron en la ciudad de David junto con los reyes, porque se había portado bien con Israel, con Dios y con su templo. Segunda de Crónicas 24:16. Estos siervos santos, queridos hermanos, tenían una relación tan estrecha con el Altísimo que en las Escrituras se decía que él era su Dios, como por ejemplo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 15, verso 6, Éxodo capítulo 3, verso 6, el Dios de David, segunda de Reyes capítulo 20, versículo 5, o el Dios de Elías, segunda de Reyes capítulo 2, verso 14. Asimismo, cuando Cristo murió en la cruz, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Mateo capítulo 27, versículo 52. Entonces, podemos darnos cuenta, queridos hermanos, que hay personajes en el Antiguo Testamento que realmente Dios los considera como santos. Y esos personajes del Antiguo Testamento que son santos, actualmente en la presencia de Dios que están ahí, ellos no han muerto. Ellos están vivos para Dios. Quiero continuar también con esto para hablar sobre la intercesión también en el Nuevo Testamento. La iglesia de Dios pide por la liberación de Pedro, porque Pedro estaba en la cárcel. Hechos de los Apóstoles 12:5. María también intercede ante Jesús por los esposos de Caná, en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 5. En San Pablo también menciona la oración de intercesión en multitud de ocasiones. Para ellos contamos con nuestras oraciones a nuestro favor. Así siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que dan gracias por el don concedido a Dios. Eso está en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo de 9 al 11. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, también nos dice, Santiago añade también que no solo es bueno interceder por otros, sino que esa intercesión cuando procede de un santo, es decir, el justo, y en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios llama a estos santos justos, tiene una gran fuerza y nos dice, confiésese vuestras ofensas unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, para complementar esto que decía también el hermano Elmer sobre la intercesión y mediación. A ver, voy a irme a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Quiero que quede totalmente claro que nosotros decimos que Jesucristo es mediador y decimos que los santos son intercesores. Intercesor y mediador no es lo mismo, ¿ya? Voy a leer este texto para empezar a
comentar sobre esto. Dice el texto de 1 Timoteo 2, del 1 al 6. Así pues, recomiendo ante todo que se hagan rogativas, súplicas, peticiones y acciones de gracias por toda la humanidad, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, plenamente digna y religiosa. Es este un proceder hermoso y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos se salven y conozcan la verdad. En estos primeros versículos nos quiere decir que recomienda que se hagan oraciones y súplicas por todo, y a la misma vez añade el texto que esto es agradable a Dios. ¿Ya? Entonces, y que quiere que lleguen al conocimiento de la verdad, porque un solo es Dios y un solo el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se entregó a sí mismo como rescate por todos, como testimonio dado en el tiempo prefijado. Nosotros creemos que el único que se entregó y que dio su vida para rescatarnos del pecado es Jesucristo. Por eso es que decimos que Jesucristo es nuestro mediador por excelencia, porque se entregó. Esa es la definición de mediación. El que se entregó, el que dio su vida en rescate de los demás. Nosotros nunca creemos, y en ningún artículo de la Biblia o del Catecismo hemos afirmado que la Virgen María se entregó por la humanidad, que los santos que están en el cielo se entregaron, es decir, murieron en la cruz, de la misma manera que la Virgen María. Esta es la distorsión que tienen los hermanos separados, y es por eso que no comprenden este texto bíblico, ¿no? Por eso mismo es que también hay que entender algo, ¿no? En este texto Pablo está hablando de cosas distintas. Al principio habla de intercesión y luego habla de mediación. Entiendan lo que es intercesión. Intercesión significa pedir a Dios por otros. Mediación, escuche bien, hermano que está ahí, sería equivalente a conciliación, ¿no? O sea, Jesús y solo Él logró mediar entre Dios y los hombres para resolver el gran problema causado por la caída y que mantenía un abismo entre ambas partes. Por eso menciona lo de mediador, igual reconciliador. Justo cuando acaba de introducir el tema de la salvación a los hombres. Jesucristo es nuestro mediador porque Él y únicamente Él es nuestro Salvador. Y jamás ningún católico va a decir que los santos y la Virgen María han entregado su vida, es decir, murieron en la cruz para el perdón de nuestros pecados. No sé si tengo más tiempo, hermano, o hasta ahí nada más. Hermano Mónico. Hermano Mónico. Bueno, entonces voy a continuar, hermano. Aquí, estamos. ¿Me queda tiempo todavía, hermano? No, ya se pasó del tiempo. Ah, ya. Es que Bueno, no quise interrumpirlo porque como estaba leyendo ahí, pero es importante. Pero vamos a dar paso entonces al hermano sí. ¿Está bien? Para entonces, perfecto, hermano. A esto que está aquí, terminarlo, porque créanme que está muy buenísimo. Ok, hermano, Amén, hermano. le cedo su turno. Gracias, hermano, muy amable, gracias, le agradezco. Muy interesante todo lo que el hermano dio, realmente que uno se pica escuchando esto. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno a lo que realmente los hermanos, o el punto específico en los que los hermanos tienen la duda y no creen. Y es que realmente ellos dicen, es que los muertos no pueden interceder. Y que cuando uno está vivo, uno sí puede interceder. Entonces, ahora vamos a lo que realmente nos dice la Biblia y qué nos dice el mismo Jesucristo. En Lucas capítulo 20, versículo 38, Jesucristo nos dice esto: Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque para Dios todos viven. Así es que pasa con los que mueren, o sea, ese sería el tema realmente, ¿qué pasa con los que mueren? Y eso es lo que los hermanos separados no pueden creer, y ellos dicen que el que muere se murió y está dormido y que espera la resurrección, pero que nada puede hacer.
Esto es lo que ellos dicen, pero realmente la escritura dice otra cosa. Entonces vamos a ver qué nos dice, si existieron realmente santos en la Biblia, si en la Biblia dice que los santos están vivos y pueden interceder, los santos que ya alcanzaron la corona, porque recordemos que somos una iglesia en 3 estados diferentes: la iglesia peregrina en la tierra, la iglesia purificante en el estado de purificación y la iglesia triunfante, la iglesia, los santos, los que están con Cristo. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Vamos a agarrar un texto de Segunda de Macabeos, el capítulo 15, versículo 14 al 16. Lamentablemente, los hermanos le han mochado 7 libros sagrados inspirados por el Espíritu Santo, la Santa Escritura, y no tienen estos libros en el canon bíblico. El canon bíblico protestante es un canon anticristiano que nace en lo que es el concilio de Yamnia en el año 97 y que realmente fue hecho por un grupo de fariseos. Entonces ahí le quitaron estos libros y realmente pues las Biblias, las primeras Biblias protestantes los tuvieron, pero luego lo quitaron en el año 1827 por las sociedades bíblicas. Entonces los voy a llevar al libro del segundo libro de Macabeos en el capítulo 15, versículos 14 y 16. La santa palabra dice así: había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, hombres atento, bueno, humilde en sus modales, distinguido en sus palabras y que desde niño se había destacado por su conducta. Desde el 12 les estoy leyendo para agarrar más el contexto. 12, segunda Macabeos 15, 12 en adelante. Distinguido sus palabras y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable. Con las manos levantadas estaba orando por toda la comunidad judía. Luego se le había aparecido orando en igual forma un anciano canoso y digno que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad. 14. Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa, o sea, por Jerusalén. Es Jeremías el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una espada de oro a Judas, mientras le decía: recibe como regalo de parte de Dios esta espada con la que destrozarás a los enemigos. Aquí vemos cómo el profeta Jeremías ya había muerto, ya estaba muerto, y aún así estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículos 14 al 16. Ahora los voy a llevar a Siracides. El libro de Siracides, en el capítulo 48, versículos 13 y 14. Vamos a leer lo que nos dice Siracides, capítulo 48, versículos 13 al 14. Vamos a leerlo lo vamos a leer desde el 11. Siracides 48, 11. Felices aquellos que te vean y felices también los que murieron en el amor, porque nosotros también viviremos. O sea, después de muertos también viviremos. Dice: cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu durante su vida. Ningún jefe lo intimidó, ni nadie pudo dominarlo. Nada fue imposible para él, y hasta en el sueño de la muerte hizo obra de profeta. En vida hizo prodigios y después de muerto todavía hizo milagros. Vemos cómo Siracides capítulo 48, versículos 13 al 14 nos dice que Elías, ya muerto, seguía haciendo milagros. Elías estaba muerto y seguía haciendo milagros. Ahora vamos a ver también, y esto es algo que tocó Iván y que no le dio importancia, pero le vamos a demostrar. Él dijo que esto, Lucas 16, 27 nos habla del rico Epulón.
Aquí en esto, el rico ya está condenado en el infierno y aún así sigue intercediendo por sus hermanos. Él pide al padre Abraham que mande a alguien para que le diga a sus hermanos y cambien de vida. Él aquí tocó realmente el tema que era dijo que esto era un poquito metafórico, que no era algo que realmente se le tenía que dar importancia. Entonces, aquí lo que está haciendo Jesucristo es dando una enseñanza. Esta es una parábola, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Entonces, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, o del hombre rico y del mendigo Lázaro, es una parábola propia y exclusiva del Evangelio de San Lucas. Como ya dije, está en San Lucas 16, capítulo 27, que la pone en labios de Jesús de Nazaret. Relata la historia de dos hombres y el destino de cada uno de ellos. El pobre Lázaro, lleno de llagas y sin socorro, es llevado luego de su muerte al seno de Abraham, en tanto que el rico, que viste de púrpura lino fino, banquetea cada día, sufre tormentos en el Hades, en el infierno. Y realmente, luego de ser sepultados, la cuestión de los pobres y los ricos es uno de los grandes temas que caracteriza realmente al Evangelio de San Lucas, y sus significados y alcances se trataron largamente en la historia del cristianismo. Ahora aquí en este relato nos habla cómo el rico está vivo y está muerto, y es una enseñanza porque es una parábola que tiene nombre. Se menciona al rico Epulón y a Lázaro. Iván ni siquiera sabe decir de dónde sale el rico Epulón o el nombre de Epulón, que realmente es un nombre que se le da a través de la tradición, la tradición de la iglesia. Entonces, esta es la única parábola que realmente contiene un nombre propio, el del pobre Lázaro, a que en textos bíblicos no se explicita directamente. Se asoció al pobre Lázaro con un enfermo de lepra. O sea, esto se entiende desde la tradición de la iglesia. Entonces está realmente vivo. Ahora vamos a ver otro de los textos. Vamos a ver realmente qué nos dice el Apocalipsis, porque como ellos dicen que estos ya están muertos y que no están vivos. Vamos a ver qué pasa en Apocalipsis en el capítulo 7, versículos del 19 al 17. Esto para que me digan si realmente las almas de los muertos están muertas o están vivos. En el capítulo 7, del versículo del 9 al 17, vamos a ver cómo en el cielo las almas participan de una liturgia, de una eucaristía, y esas almas están vivas. Entonces vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 7, del 9 al 17. Dice la santa palabra así. Dice: después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero. Miren dónde estaban. Estaban de pie al frente del trono y del Cordero, vestidos de blanco, llevaban palmas en las manos y gritaban con voz poderosa: ¿quién salva sino nuestro Dios, que se sienta en el trono y el Cordero? Todos los ángeles permanecen en el trono, al trono, a los ancianos y a los cuatro vivientes se postraron entonces ante el trono con el rostro en tierra para adorar a Dios, y decían: amén, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, la Eucaristía, una liturgia celestial. Dice: honor, poder y fuerza de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En ese momento, uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que visten ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? O sea, preguntó, y yo contesté: Señor, tú eres el que lo sabes. El anciano replicó: son los que llegan de la gran tribulación. ¿De dónde vienen? Son los que lavaron sus vestiduras y los volvieron blancas y vienen de la tribulación. O sea, no es como dicen aquellos, el rapto es después de la tribulación o antes de la tribulación, porque aquí dice que los cristianos
sufrieron la tribulación y estos lavaron sus vestiduras y vienen de donde salieron, de la tierra de la gran tribulación. Entonces dice, son los que llegaron de la gran tribulación, lavaron y blanquearon sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que se sienta en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya nunca más sufrirán ni hambre, ni sed, ni verán agobiados ni por el sol, ni por ningún viento abrasador, porque el Cordero que está junto al trono será su pastor y lo llevará a las fuentes de las aguas de vida, y Dios enjugará sus lágrimas. Estos estaban vivos y estaba una liturgia celestial. Por eso nosotros decimos que la Eucaristía es el cielo en la tierra. Vamos a ver otra, Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Vamos a ver si en verdad las almas de los santos están muertos. Apocalipsis 6, de 9 al 11, dice la palabra. Dice, cuando abrió el quinto sello, divisé bajo el altar de los sacrificios las almas de los que fueron degollados, o sea, los mártires, a causa de la palabra de Dios por haberla proclamado. Se pusieron a gritar muy fuerte, dominador, santo y justo, ¿hasta cuándo estarás sin hacer justicia y pedir cuentas por nuestra sangre a los habitantes de la tierra? Entonces les dieron a cada uno un vestido blanco, diciéndoles que esperaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus hermanos y compañeros de servicio, que deben ser muertos como ellos. Entonces estas almas que estaban ante el trono, en el Cordero, estaban pidiendo justicia. Son los mártires, los santos de la iglesia, y estaban vivos porque estaban pidiendo justicia. ¿Qué se les dijo? Se les dieron vestiduras blancas y les dijo que esperaran un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitan morir más a causa de proclamar el evangelio de Cristo. Ahora vemos muchos santos, niños abortados, que tienen que llegar con estas almas al trono celestial. Entonces, estas almas que estaban pidiendo justicia son las almas de los mártires, los que proclamaron el evangelio de Cristo, los que dieron su vida por el evangelio de Jesucristo. Pero estas almas estaban en el cielo y estaban vivas, estaban pidiendo justicia. Entonces, ¿cómo es que no pueden interceder los santos? Que alguien me lo explique. Así es de que ellos están en el cielo alabando, están orando, todavía están en acontecimiento en la tierra, piden justicia. Las almas no están con cuerpo resucitado, sino que después vamos a estar con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorioso. Pero aquí la escritura nos dice que ellos debían de esperar un poquito más. Ahora vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 8, versículos de 3 al 5. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, entonces vino otro ángel y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Le dieron muchos perfumes para que los ofreciera con las oraciones de los santos en el altar de oro colocado delante del trono. Entonces son las oraciones de los santos, están intercediendo. Y luego dice, y la nube de perfumes junto a las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. ¿Hasta dónde llegaron las oraciones de los santos? Hasta la presencia de Dios. Dice, después el ángel tomó su incensario y lo llenó con brasas del altar y la lanzó sobre la tierra, y estallaron truenos, tremendos relámpagos y terremotos. Entonces aquí nos está hablando de la intercesión de los santos. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5, capítulo 8, versículo 8. Apocalipsis 5:8 dice lo siguiente. Dice, cuando lo tomó, los cuatro vivientes se postraron ante el Cordero. ¿Quiénes son los cuatro vivientes? Los cuatro evangelios. Dice, se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los 24 ancianos?
los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Entonces, esto representa a los 24 ancianos y dice, y en sus manos tenían arpas, copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Estas almas vivían. También nos dice en segunda de Macabeo, capítulo 12, del 42 al 46, vemos cómo Judas Macabeo presenta un sacrificio piadoso por las almas de los muertos. ¿Por qué lo hizo Judas Macabeo? Porque él creía firmemente que Dios perdonaría sus pecados y que resucitaría a los justos. O sea que creía en una resurrección, creía en la resurrección de los justos, y por eso Judas Macabeo estaba presentando ofrendas en el templo de Jerusalén, porque creía en la resurrección de los justos, de los santos. ¿Qué nos dice también Juan 11, 25? San Juan capítulo 11, versículo 25, nos dice lo siguiente. Dice, déjeme ver, Juan 11, 25. En la muerte de Lázaro, también en la muerte de Lázaro, Jesús le dijo, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive por fe en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Entonces, realmente esto es lo que dicen los hermanos separados, que el que muere ya murió y que ya no vive. Pero Jesucristo, con doctrina católica, le dice realmente en lo que es Juan 11, 25, le dice, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así es de que las almas no mueren y están con Dios. Y esto realmente es las oraciones de los santos. Vamos a ver otra parte, lo que es la intervención de los santos o algún milagro de santos. Vamos a ver lo que ocurrió con Elías y Eliseo. Dice, cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu, pero ningún príncipe pudo intimidarlo todo el tiempo que vivió, ni nadie pudo dominarlo, nada fue imposible para él, y hasta en el sueño de la muerte hizo obras de profeta. Fue cosa que yo le leí. En vida hizo prodigios y después de muerto todavía hizo milagros. Eclesiástico 48, del 12 al 14. Este es uno de los libros realmente que los hermanos separados le quitaron a la Biblia en el año 1827, y es por eso que no lo tienen. Eliseo murió. Este es otro caso que pasó. Miren cómo los huesos de Eliseo hicieron milagros, obraron milagros. Esto realmente no es realmente por los huesos, sino por voluntad de Dios. Pero Eliseo murió y lo sepultaron. Poco después, un destacamento de moabitas hizo una incursión, como acostumbraban a hacer cada año, y al comienzo del año resulta que en ese momento unas personas estaban sepultando a un difunto. Cuando divisaron a los moabitas, deprisa tiraron el cadáver al sepulcro de Eliseo, y se pusieron a salvo. Pero el hombre, al tocar los huesos de Eliseo, cobró vida y se puso de pie. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos del 20 al 21. Ya vieron cómo luego de que Eliseo ya había muerto y había sido enterrado, saqueadores moabitas al atacar a Israel, mientras algunos israelitas enterraban a un hombre, pero dejaron abandonado el cadáver, y este tocó los huesos de Eliseo. Este cadáver cobró vida. Realmente es Dios el que hace los milagros. Para Dios nada es imposible, como nos dice Lucas capítulo 1, versículo 37. Adelante, mi hermano, bendiciones. Muy bien, gracias, hermano. Bueno, yo creo que ya estamos con esto, ¿no? No creo que falte más nada, ¿verdad? Yo quería, hermanito, tomarme unos minutos más en esta vez, sí, porque quiero dar también evidencias patrísticas de la intercesión de los santos. ¿Se podrá? Okay. Dale 10 minutitos.
Ya, perfecto, hermanito. Bueno, el hermano Elmer Arana aclaró todo con respecto a la intercesión de los santos que están en el cielo, ¿no? Mencionó Apocalipsis 8, verso 3, Apocalipsis 8, verso 4, Apocalipsis 5, verso 8, Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 10, en la cual yo concluyo de manera contundente que estos textos que acabamos de mencionar en este momento nos dan evidencia bíblica de manera clara y contundente que los santos están en la presencia de Dios y que están intercediendo, presentando sus oraciones a Dios. Esto tiene que quedar de manera clara y contundente. Intercesión de los santos manifestada por la Sagrada Escritura. Muy bien, y para ir culminando este abordaje, disertación que hemos tenido del tema de la intercesión de los santos, quiero también mencionar sobre los padres de la iglesia. El pastor de Hermas, en el año 80 del siglo I, menciona lo siguiente: pero tú, habiendo sido fortalecido por el santo ángel que vistes y habiendo obtenido de él su intercesión. Carta de San Cipriano de Cartago al Papa San Cornelio, escrita en el año 252. Dice así: Gentiano, creyente en paz, que vivió 21 años, 8 meses y 16 días, y en tus oraciones pide por nosotros, porque sabemos que estás en Cristo, es decir, que está en el cielo. Y eso está en inscripción lápida cristiana número 29 en el año 250. Debemos estar mutuamente conscientes uno del otro. Oremos por cada uno, y si uno de nosotros, por la rapidez de la divina dignación, parte primero, que nuestro amor continúe en la presencia del Señor y que nuestra oración por nuestros hermanos y hermanas no cesen, no se terminen en la presencia de la misericordia del Padre. Papiro de Rilans, en el año 470, ¿no? Nos dice: Madre de Dios, refiriéndose a la Virgen María, Madre de Dios, es decir, en griego Theotokos, atiende mis peticiones, no nos abandones a la adversidad y rescátanos del peligro. San Cirilo de Jerusalén, en las lecturas catecumenales del año 350, nos dice de esta forma: entonces, durante la oración eucarística, conmemoramos a aquellos que ya han dormido, primero a los patriarcas, a los profetas, apóstoles y mártires, para que a través de sus oraciones y súplicas Dios reciba nuestras peticiones. San Gregorio Nacianceno, en las oraciones 18:4, en el año 374, nos dice así: si yo estoy seguro de que su intercesión, es decir, de mi Padre, es ahora más eficaz que su protección anterior, pues está más cerca de Dios, ahora que se ha despojado de las ataduras del cuerpo y liberado su mente de la arcilla que la oscurecía, y mantiene conversación con Dios, desnudo con la desnudez de la más pura y ampla primigenia. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, nos dice lo siguiente: la oración se ofrece a una persona de dos maneras. Una es como si él mismo la fuese a conceder, y la otra es ser obediente, es ser obtenida a través de él. De la primera forma, le oramos a Dios solamente, porque todas nuestras oraciones deben ir dirigidas a obtener gracia y gloria que solo Dios puede conceder, según las palabras del Salmo, porque Yahvé Dios da gracia y gloria, en el Salmo 80, capítulo 84, verso 12. Pero de la segunda forma, le oramos a los santos, ángeles y a los hombres, no para que Dios conozca nuestras oraciones a través de ellos, sino para que por sus oraciones y méritos nuestras oraciones sean más eficaces, por lo cual se dice en Apocalipsis 8:4: y por mano del ángel subió delante de Dios la humareda de los perfumes con las oraciones de los santos. Orígenes, en el siglo III: pero no solo el sumo sacerdote Jesucristo ora por aquellos que oran sinceramente, sino también los ángeles, así también como las almas de los santos que ya están en la presencia de Dios. San Jerónimo, en el siglo IV: si los apóstoles y los mártires, mientras están todavía en el cuerpo, pueden orar por otros en un tiempo cuando deben estar todavía ansiosos por sí mismos, mucho más luego de que ganan sus coronas, victorias y triunfos en el cielo. Un hombre, Moisés, obtuvo de Dios el perdón
para 6,000 hombres armados. Y San Esteban, el imitador del Señor y primer mártir en Cristo, pidió perdón para sus perseguidos. ¿Será menor su poder después de haber comenzado su vida con Cristo? El apóstol San Pablo declara que 276 almas que navegaban con él le fueron dadas libremente, y después que él desaparece y comience a estar con Cristo, cerrará su boca y no será capaz de emitir una palabra a favor de aquellos que a través del mundo entero creyeron en su predicación del evangelio. Por lo tanto, queridos hermanos, si la iglesia primitiva creía en la intercesión de los santos del cielo, no es posible bajo ninguna circunstancia pensar que ellos aprendieron de los apóstoles su fe de forma errónea, y no fue hasta 1600 años después cuando algunas personas comenzaron a entender lo que los apóstoles habían querido realmente decir. Esto es patrística, hemos dado evidencias bíblicas, teológicas, contundentes, tanto el hermano Elmer Arán y mi persona, y dejamos claro y absolutamente estamos convencidos que los santos que están en el cielo están vivos y están intercediendo por cada uno de nosotros, a la misma vez que la Santísima Virgen María y los ángeles. Adelante, hermano Mónico. Se fue el hermano. Hermano Bueno, Mónico. me agarro 3 minutos yo en lo que él viene. Para terminar, hermano, y aquí nos despedimos, que ya nos alargamos casi 2 horas. Bueno, Así es, hermano. En Éxodo 32:13 vemos cómo Moisés intercede por el pueblo, mencionándole a Dios Padre a 3 muertos. Dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y a ellos les daré la tierra como herencia. Aquí Dios pues quiso destruir al pueblo luego de fabricarse el becerro de oro, pero Moisés aplaca la ira de Dios mencionándole a 3 muertos, y Dios así perdonó al pueblo. Vamos a ver también qué nos dice en lo que es Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Dice: ustedes en cambio se han acercado al cerro Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles, a la asamblea en fiesta de los primeros ciudadanos del cielo, a Dios juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Esto nos dice cómo las obras de los justos alcanzaron su perfección, o sea, salieron del estado de purificación y llegaron a la Jerusalén celestial. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. También quiero hacer énfasis que, como los hermanos dicen que los muertos, los que murieron ya están muertos, pues y ya no están vivos. En la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, Moisés y Elías se presentan conversando con Jesucristo en la transfiguración. La transfiguración nos indica una anticipación de la gloria celestial o la Jerusalén celestial, como nos menciona Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Realmente la transfiguración es la bendición inmensa, de Dios que tiene para con nosotros. La transfiguración nos anticipa la gloria de Dios. Entonces, como ven, vi esto en el debate donde él decía que ellos no hablaban, que era Dios el que hablaba, pero Jesucristo no estaba hablando solo. Jesucristo estaba hablando con Moisés y Elías, y ellos ya estaban muertos. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Esta es la explicación teológica y se complementa como Jesucristo. Aparte están los apóstoles, que van a ser testigos de la muerte de Cristo y de su resurrección. Entonces, como nos dice, Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos, como también nos dice Marcos 12, 27. Pablo, si vemos también, Pablo ora por Onesíforo en la segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 18, dice: el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Pablo está orando por un muerto. Pablo es miembro de la iglesia,
Así de que todos los santos podemos interceder, y los santos que están en presencia de Dios, como María la Virgen, y los santos que son modelo de santidad para nosotros, también pueden interceder ante Jesucristo por nosotros. Somos una sola iglesia, la iglesia peregrina, la iglesia purificante y la iglesia triunfante. Esa es la iglesia de Jesucristo, una santa, católica, apostólica. Una santa, católica y apostólica. Esa es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia es santa porque su fundador es santo. Todos los miembros de la iglesia somos santos y estamos llamados a la santidad. Bendiciones, hermano, y a todos los que nos siguieron, me despido de una vez. Dios te bendiga, hermano. Muy buena exposición. Gran estudio realmente, y yo espero que esto ayude a la fe de muchos y que todos pues realmente aprendamos cada día cómo la iglesia que recibió la revelación y la verdad predica esa verdad, la verdad de Jesucristo, la fe de Jesucristo. Adelante, hermano, y gracias, hermano Mónico. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Yo creo que aquí terminamos, ¿no? ¿Usted quiere despedirse, hermano Joseph? Sí, hermano Mónico, quería despedirme, ¿no? Bueno, al principio de este análisis que hemos tenido, solamente mencioné y saludé al hermano Wilfred Misael. Una vez más, pues le mando mi saludo, sé que está en vivo. A la misma vez también quería agradecerle de manera especial al hermano Elmer Arana por haber aceptado este pequeño compartir que hemos tenido a esta hora. Gracias, hermano, por su tiempo, que Dios y María lo bendigan mucho. A la misma vez también al hermano Mónico Vázquez, que también nos está regalando su espacio, su tiempo para hacer esta transmisión. Muchísimas gracias, hermano Mónico. También mencionar a los otros hermanos apologistas, ¿no? Al hermano Max Roper, que también está en este momento en vivo, ¿no? Saludos para él, para su familia. Al hermano Guillermo Estrada también, muchas bendiciones, hermano. Y a los otros hermanos que también forman parte de Huella Católica, ¿no? Cristian Munera y otros más. También quiero hacer mención al hermano Rodrigo Calvo, ¿no? Quien es director de Mesa Redonda. Un saludo, hermano, y a la misma vez también para todos aquellos que nos están siguiendo, y de manera fraternal también para un familiar mío que es más que mi tío, es un hermano, ¿no? A Kelvin Stevens, quien se encuentra en este momento en el país de Brasil, en Río de Janeiro. Le envío un fuerte abrazo a mi hermano y espero también compartir en un momento un tema de estos aquí en el canal de Huella Católico. Muchísimas gracias, y que este tema, como dijo el hermano Elmerana, sea de mucha edificación. Muchas gracias, y que Dios nos bendiga a todos, y creamos más que nunca ahora en la intercesión de los santos, porque es bíblico. Adelante, hermano Mónico. Muchas gracias a los dos. Muy buena tema y buenos argumentos y exposiciones bajo el análisis basado en el debate que hubo. Muchas gracias a usted, Elmer, por visitarnos. Claro que sí, ustedes siempre saben que son bienvenidos en el canal, al igual que el hermano Joseph también, son bienvenidos también. Y pues espero que ustedes, hermanos, que estaban en vivo aquí, pues se hayan disfrutado de este análisis y de estos evidencias bíblicas y patrísticas sobre la intercesión de los santos y la comunión de los santos, que es lo mismo. Yo aquí me despido, el hermano Mónico Vázquez, siendo, bueno, no puedo decir que sea moderador, pero sí, pues, un espectador más en este análisis. Y pues muchas bendiciones a todos. Que viva Cristo Rey y viva la Inmaculada Concepción. Que viva Cristo Rey. Que viva. Que viva. Bendiciones.